Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Y la primera parte que vamos a ver es por los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Ok, la canción. Voy a abrir esto y no quiero ver esto. Permítame, ahorita compartimos. Acá sí se ve bien. A ver si ahorita aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, a ver, por acá. No se me escucha mi voz entrecortada. No, profe. Bueno, yo no lo escucho. Yo No, lo no, escucho bien. escucha bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Y vamos a por aquí. Bueno, ya está, ¿verdad? Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Por conocer los conceptos fundamentales de la estadística. Bueno, entonces vamos a ver, hoy es 20, ¿qué? 26. 26 de abril, ¿verdad? Del 2021. 26 de abril del 2021. ¿verdad? Vamos a ver por acá. Entonces, conceptos fundamentales, ¿verdad? Conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales de la estadística. Lo primero que tenemos que saber, jóvenes, es qué es estadística. ¿A qué se dedica la estadística? Ustedes, ¿verdad? Ustedes, ¿qué tienen de conocimiento? ¿Qué saben que es estadística? ¿A qué se dedica la estadística? ¿Qué hace? Chicos, ¿escucho? ¿Qué hace la estadística? Nos había comentado que la estadística nos decía cosas de los números. En sí, pues, la rama de las matemáticas. Ajá. Bueno, otra cosa, ¿qué más saben de estadística? Para quien La ya ha tomado estadística algo. Sería análisis como y analiza datos Análisis de datos, muy bien. ¿Qué otra cosa? y también para los calcular, digamos, las probabilidades, lo más probable, con el conjunto de datos que tengamos. También, verá, también eso podemos hacer. Ujú. Bueno, todo eso que acabamos de decir, ¿verdad? Sí, sí, Flor. Perdón. Todo esto que acabamos de decir, efectivamente es cierto. La estadística, hay varias ramas de ella, ¿verdad? Hay varias partes de la estadística. En sí, la estadística no es una parte de las matemáticas. Estadística es más bien una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque todas las ramas de todas las otras ciencias se auxilian de ella, ¿verdad? O sea, es una cosa universal, ¿sí? Entonces no es una rama de las matemáticas, es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia por sí sola. Bueno, parte de eso, la estadística, pues trata primero de recopilar datos, ¿verdad? Recopilar datos, ya que tiene la recopilación, esa parte de la estadística muy importante se llama muestreo, ¿verdad? Vamos a recopilar datos. ¿Cómo lo voy a recopilar? ¿Qué cosa voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a tomar una muestra, verdad? ¿Qué tan grande es una muestra? Bueno, esa es una parte de la estadística, el muestreo. Bueno, después de eso, de que ya recopilamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues analizar los datos, ¿verdad? Esa parte de analizar los datos, ¿verdad? Nosotros llamamos describir los datos. Tenemos que describir los datos.
¿Para qué? Para que nos den información que a nosotros nos resulte importante, que a nosotros nos interese, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que esos datos los podamos presentar de manera resumida, mediante algunos términos, mediante algunos números, ¿verdad? ¿Sí? Se resumen los datos mediante algunos números, ¿sí? De tal manera que cuando esas cosas tengan un grado de incertidumbre, nosotros también podamos medir la incertidumbre. ¿De acuerdo, jóvenes? Nosotros también podamos medir la incertidumbre. Entonces, para esto tenemos dos ramas de la estadística muy importantes, muy claras, ¿verdad? Una se llama, ¿verdad? Sí, vamos a ponerlo por acá, clasificación de la estadística. La clasificación de la estadística. De la estadística, ¿verdad? Clasificación de la estadística. Muy bien. Una se llama, bueno, vamos a ponerla acá. Existen dos ramas, ¿verdad? La estadística para su estudio se divide en dos partes. Esto está muy feo aquí, ¿verdad? Ahí no se va. Entonces, no sé por qué aquí. Bueno, aquí está. Ya reaccionó. Bueno, entonces dice, clasificación de la estadística. Para su estudio se divide en dos partes. Pero no queremos ¿verdad? Otro color. Para su estudio se divide en dos partes. Vamos a ponerlo así, en dos partes. Número uno, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Es el conjunto de técnicas, ¿verdad? Es el conjunto de técnicas, ¿sí? Conjunto de técnicas para organizar, resumir, qué feo. Resumir, ¿verdad? Organizar, resumir y presentar. Organizar, resumir y presentar los datos. De manera informativa. De manera informativa, ¿verdad? Coma. Así como el cálculo, ¿verdad? El cálculo de medidas, estadísticas representativas. Representativas, ¿verdad? Cálculo de medidas estadísticas representativas. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? No intenta, vamos a ponerlo acá, esto es muy importante, no intenta explicar fenómenos, ¿sí? Solo describirlos. ¿Verdad? No intenta explicar fenómenos, solo describirlos. Solo describe, ¿sí? A lo que tú ya hiciste, ¿verdad? El fenómeno, ¿sí? Toma los datos, los organizas, ¿verdad? Los resumes, los presentas, pero solo describes. ¿Con qué los describes?
con las medidas estadísticas, ¿verdad? Que son representativas de ellas. Por ejemplo, la media, la varianza, la desviación estándar, ¿verdad? El coeficiente de variación, cosas por el estilo, ¿sí? O también tomar los cuartiles, los deciles, ¿verdad? Bueno, esta sería una parte. Siguiente. ¿Sí? Por acá, ¿verdad? Muy bien. El otro se llama, ¿sí? Estadística. Este. Bueno, sí, este. El otro se llama, número 2, estadística inferencial. Estadística inferencial, ¿no? Entonces, es el conjunto de técnicas, ¿verdad? Es el conjunto de técnicas, ¿verdad? Que nos permiten, ¿verdad? Que nos permiten hacer inducciones, que nos permiten hacer inducciones en las que el grado de incertidumbre es cuantificable. ¿Sí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí, jóvenes? En la estadística inferencial, tratamos de que todas esas cosas, esas medidas estadísticas representativas del conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, más aquí se viene más de una muestra, ¿sí? Tú quieres representar, tú dices, a ver, no tengo dinero para ir a consultar a toda la población. Vamos a ver qué cosa es una población, ¿verdad? Que no tengo dinero para poder muestrear a toda la población, por lo tanto, lo que hago es tomar una muestra de esa población. Bueno, en el momento que yo digo, mira, en la muestra tengo que la media de hombres es 25, qué sé yo, de edad, ¿no? 25 media de edad de los hombres. Entonces eso yo hago y digo, pues, ¿saben qué? Con cierto grado de confiabilidad, ¿verdad? Yo digo que este 25 representa toda la población, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Está infiriendo, está diciendo cosas, ¿sí? Particulares, las está llevando a cosas generales. ¿De acuerdo, jóvenes? De una pequeña muestra está comenzando a hablar de toda la población, haciendo inferencias sobre la población, sobre su edad general, sobre su media de altura, todo lo que tú quieras saber sobre la población, la está pasando de una muestra, lo está pasando a una población, ¿verdad? Algo más grande. Está pasando de lo particular a lo general, ¿sí? Está suponiendo cosas, ¿sí? Obviamente va a usar técnicas estadísticas para poder decir con qué confiabilidad, con qué grado de incertidumbre está diciendo que lo que está pasando en su muestra representa a toda la población. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre estadística inferencial e estadística descriptiva, jóvenes? Chicos. Sí, profesor. Una, repetimos otra vez, una únicamente describe. Te dice, mira, aquí está la media, la varianza, la desviación estándar, y la otra lo que hace es pasar esos números descriptivos, ¿verdad? Esas medidas descriptivas, pasarlas de esa muestra a algo más general, ¿sí? Comenzar a inferir sobre la población, ¿sí? Comenzar a inferir sobre la población. Entonces, lo que hace es hacer inducciones, pasar de lo particular a lo general. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? No, profe, de mi parte no. Profe, Sale. Entonces, dígame. profe, Dígame. perdón, ¿puedes subir solo un segundo la pizarra para terminar mi apunte de arriba, por favor? Ok.
Gracias, ya le tomé screenshot. Ya puede continuar, perdón. No, no hay problema. A ver, entonces, ya sabemos esto, ¿verdad? Ya sabemos qué es la estadística, que la estadística se divide en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, dos partes, ¿verdad? Dos partes de estudio. Una solamente, ¿sí? Organiza, presenta, resume los datos, ¿verdad? Mediante cálculo de medidas representativas de ella. La otra, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es, con un conjunto de técnicas, hacer inducciones, hacer conclusiones, de pasar de lo particular a lo general. Y mide el grado de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Mide el grado de incertidumbre. Esas inducciones que hace de pasar de general a particular, lo hace con cierta medición del grado de incertidumbre que esto conlleva. ¿De acuerdo? Por eso cuando nos dan un intervalo de confianza, ¿verdad? Cuando dicen, oye, el candidato favorito de tal tiene una intención del voto de más menos 3, ¿no? ¿Sí? No solamente falta que te digan más menos 3, falta que te digan, oye, ¿y es confiable ese intervalo de confianza que me estás dando? ¿Sí? ¿Es confiable el intervalo de confianza? ¿Cuál es la probabilidad de error? ¿Sale? De que te hayas equivocado. Ah, bueno, todo eso se tiene que decir, ¿de acuerdo? En una parte de... Obviamente, nosotros no nos lo dicen porque a nadie le interesa eso, ¿verdad? A nadie le interesa, a muy poca gente le interesa saber bien el estudio estadístico que se hizo para saber la intención del voto por un candidato. Pero bueno, en fin. Al final, tú cuando trabajas en ese tipo de cosas, pues tienes que entregar todo ese tipo de información, que por cierto pagan muy bien por eso, ¿verdad? Los partidos políticos. Bueno, junto con estas dos, se hace una definición de estadística. ¿Verdad, jóvenes? Tenemos una definición de estadística. ¿Qué es estadística? Vamos a poner entonces. ¿Qué es estadística? ¿Qué es esta estadística? ¿Sí? ¿Qué es estadística? Bueno, ponemos acá, es la ciencia, ¿sí? Que se encarga de recopilar, organizar, recopilar, organizar, analizar e interpretar. E interpretar. E interpretar. Información. Información. Y presentarla. Y presentarla. ¿Cómo? De manera ¿verdad? De manera que las conclusiones obtenidas de ellas, ¿sí? Tengan un grado de confiabilidad especificado. Un grado de confiabilidad especificado. Especificado. Eso es estadística, ¿eh? No solamente es presentar datos y decir, aquí está la grafiquita, aquí fíjense cómo se hace. No, no, no. Aparte de eso, tratamos de que nuestras conclusiones, ¿verdad?, tengan un grado de confiabilidad especificado. Tratamos de hacer inducción sobre esas cosas que estamos trabajando, ¿verdad? De tal manera que podamos medir la incertidumbre. O sea, medir la incertidumbre, dar un grado de confiabilidad de las conclusiones que estamos diciendo. Bueno, eso es estadística. Jóvenes, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Perfecto, ¿eh? Sale, vale. ¿Podemos continuar? ¿Ya copiaron?
Sí, profe, ya. Sí, profe. Bueno, estamos viendo, dijo aquel ciego. Ahora, términos básicos. Ya definimos, ¿verdad? Ahora vamos a poner nuestros términos básicos. Términos básicos. Lo primerito fue lo que ahorita dijimos, ¿verdad? Que es la población. ¿Qué es una población, verdad? ¿Qué es una población, verdad? Y definimos, una población es el conjunto de todos los elementos que se están estudiando. Vamos a ponerlo así. Conjunto de todos los elementos. Conjunto de todos los elementos. Vamos a poner acá individuos u objetos. ¿Verdad? ¿Sí? Que se están estudiando. Que se están estudiando. Están estudiando. Acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. Acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. Se intenta sacar conclusiones. Listo, ¿eh? Esto es una población, ¿eh? Conjunto de todos los elementos que se están estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. Bueno, siguiente. Muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Sí? Bueno, la muestra es una porción, un subconjunto, ¿verdad? Una porción, ¿sí? Colección. Subconjunto o parte, ¿sí? De los elementos, ¿verdad? De los elementos que conforman la población. La población. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestra definición, nuestros trabajos. Por acá. Bien. Hacer una línea. Listo. Bueno. Sale. Entonces, jóvenes, tenemos nuestras definiciones, ¿verdad? Sabemos que es una población, sabemos que es una muestra es una parte de la población, pequeño conjunto de la población, ¿verdad? Esa es una muestra. Bueno, hay ocasiones en que no se tiene suficiente dinero, ¿verdad? Para poder ir a toda la población. Por ejemplo, México, hace 5 años, hace un año fue el Censo General de Población y Vivienda. Pero anteriormente, ¿verdad? Se hacía, no sé si a ustedes les tocó verlo, pero se hacía conteos a cada 10 años, pero, por ejemplo, ahorita fue en el 2020, fue el Censo General. Y anteriormente, 5 años atrás, ¿verdad? Sí, 5 años atrás, fue el conteo general de población y vivienda. Pero hace 5 años, ¿verdad? No hubo presupuesto para hacer un censo. Entonces, ¿qué se hizo? Se llamó conteo. Conteo no se llamó conteo, eso se llamaba así. Pero el conteo generalmente era un censo completo. Entonces, era bueno, toda la población. Cuando se va uno a toda la población a trabajar,
a preguntarle a todos los elementos de la población, a todos, se le llama censo. ¿De acuerdo? Se le llama censo. Bueno, pero cuando no se tiene dinero para eso, pues nada más se selecciona una muestra y ya con la muestra se hace inferencia sobre la población. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo único que estoy tratando de decir. ¿Sí? Que si tú vas y trabajas con toda la población, vas y le preguntas a cada elemento de la población, entonces lo que tú tienes es un censo. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando no se tiene dinero para eso, se trabaja con una muestra, con una parte de la población. A lo mejor por ahí en sus casas alguien fue partícipe de ese, no me acuerdo cómo lo llamaron, no recuerdo, pero no fue un conteo, creo que sí fue conteo o muestra de población y vivienda, no recuerdo, hay que entrar al INEGI y ver el nombrecito ese que le hayan puesto, ¿no? Bueno, entonces, si voy a todos los elementos de la población, lo que estoy haciendo es un censo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, perfecto. Vamos a poner eso aquí para que no se nos olvide. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y lo ponemos aquí. Y decimos, ¿cuándo? Ponemos aquí. ¿Cuándo se trabaja? ¿Cuándo se trabaja con todos los elementos, de una población, ¿sí? Se dice que se está realizando, un censo. Se dice que se está realizando un censo. Listo. Otro punto era que no sabemos de qué. Aquí. Se está realizando un censo. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá dudas, jóvenes? No, profesor. ¿No? Bueno, cuando estoy trabajando con la población, ¿verdad? ¿Sí? La población tiene una medición, una característica, ciertas características. Estas características tienen nombre, ¿verdad? Vamos a llamarle entonces parámetro. ¿Qué es un parámetro? Siguiente definición va a ser parámetro. ¿Sí, jóvenes? Parámetro. Aquí está, parámetro. ¿Qué es un parámetro? ¿Sí? Ponerlo con negro. Una medición numérica. ¿Sí? Una medición numérica que describe, ¿sí? alguna característica, que describe alguna característica, de una población, Por ejemplo, la media, la varianza, ¿sí? La desviación estándar, la moda, la mediana, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son mediciones numéricas que describen la característica de una población. Pero si estoy hablando de la población, se le llama parámetro. Ahora, si lo que estoy haciendo es trabajando con una muestra, ¿sí? Esa misma característica, esa misma medición, ya no se llama parámetro, ahora se llama estadístico. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un estadístico? ¿Verdad? ¿Qué es un estadístico? ¿Una persona que sabe estadística? No. ¿Verdad? No. Un estadístico es una medición numérica. Una medición numérica, ¿sí? Que describe
alguna característica de una muestra. ¿Sí? Por eso luego se hace distinción entre, por ejemplo, media muestral, ¿sí? Y la media poblacional. Se le llama luego esa media poblacional, pero pues no se le llama media poblacional. Simplemente, bueno, esa media poblacional se llama parámetro y la media muestral se le llama estadístico. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? No, profesor, todo bien. A mí sí me podría volver a explicar estos dos significados, por favor. No me quedaron muy claros. Si tú estás trabajando con una población, sus características numéricas representativas, lo que representa la población, ¿sí? Por ejemplo, la media, el porcentaje, ¿sí? La varianza, la moda, todos esos numeritos, ¿verdad? Que tú saques en una población, se les llama parámetros. Todos se llaman parámetros. Pero si en lugar de eso, tú no trabajas con una población, trabajas con una muestra, a esas mismas características se les llama estadísticos, ¿sí? Por eso decimos que hay dos diferencias. Uno es, por ejemplo, la media muestral y la media poblacional. La media poblacional se le llama parámetro, ¿sí? A la media muestral se le llama estadístico. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, ahí está. Un estadístico no es el que sabe estadística. Un estadístico es una medición numérica que describe la característica de una muestra. ¿De acuerdo, jóvenes? Es una medición numérica, un estadístico. Y además tiene la característica de que no tiene variables desconocidas. ¿De acuerdo, jóvenes? Un estadístico no tiene variables desconocidas. Sale. Sale, pues. Bueno, entonces, pues seguimos, ¿verdad? Nos ponemos a chillar. No, no es cierto. Está muy fácil. Muy, muy fácil. Entonces, ¿qué sigue? Ya sabemos que es un estadístico, que es un parámetro, que es una población, que es una muestra. Bueno, ahora seguimos con otra cosa, otra característica, ¿verdad? Tanto de la población como de la muestra, ¿sí? Que se llama variable. Variable. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a poner aquí variable. ¿Qué es una variable? ¿Sí? Bueno, vamos viendo de cualquier ciego. Negro. Variable. Es una característica es una característica de interés. Es una característica de interés acerca de cada elemento, de una población, o muestra. ¿Sí? Entonces, una característica de interés, ¿sí? Acerca de cada elemento de una población o una muestra. ¿Sí? Vamos a escribir aquí elemento. ¿Sí? De interés acerca de un elemento de una población, de cada elemento de una población. Por ejemplo, ¿qué podemos pensar en una característica de interés? Por ejemplo, la estatura de una persona. La estatura de una persona, el peso, su nacionalidad, grado de estudios. ¿Sí, jóvenes? Esa es una variable. ¿Sí? El número de días que transcurrieron después de la pandemia para que se enfermara, de iniciada la pandemia para que se enfermara. No sé.
un montón de cosas. Todo lo que tú quieras saber o estudiar acerca de la población, ¿verdad? Esa es una variable. ¿Sí? Una variable. Bueno, ¿quedó clara esa parte, jóvenes? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Variable. O el sexo de un recién nacido, ¿verdad? ¿Sí? Sexo de un recién nacido. No sé, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir? ¿Sí? Número de horas activos en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En Internet. Número de horas que ve televisión. ¿Sí? No solamente puede ser de personas, también puede ser de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo de reproducción de una canción, por ejemplo, ¿sí? O el número de autos que cruzan en un cruce carretero, ¿sí? Por minuto, ¿no? También podría ser eso. Bueno, infinidad de cosas. Toda aquella característica que tú quieras saber de la población, del elemento, de la población, de la muestra, se le llama variable. Bueno, ahora, ya que sabes que es una variable, ¿verdad? Cuando tú vas a la persona y le preguntas, oye, cuál es tu altura? Y ya te lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Oye, ¿cuál es tu grado académico? Y también ya te lo dice. ¿Qué es lo que estás obteniendo? Lo que estás obteniendo es un dato. ¿Qué es un dato entonces? Dato. ¿Qué es un dato? Es el valor, ¿verdad? De la variable. Es el valor de la variable asociada a un elemento de una población, o una muestra. O una muestra. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Eso ya es un dato. Es el valor de la variable. Bueno, hasta acá. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. ¿No? Fíjense todo lo que ya sabemos ahorita, ¿no? Todo lo que ya sabemos ahorita. Profe, Perfecto. Entonces, mande usted. entonces podemos decir que el dato está dentro de la variable. No. El dato es el valor de la variable. Ah, Es el valor que toma la variable. Sí, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué grado académico tienes? ¿Eres maestro, doctor, licenciado? Tu nacionalidad. ¿Qué nacionalidad tienes? Ah, mexicano. Pues ya ese es el dato, mexicano. ¿Sí? Tu variable es la nacionalidad de la persona. ¿Sale? Y tu dato, pues es eso, cada respuesta que te va dando entonces el dato, persona. digamos, sería como la pregunta, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, la variable sería como la pregunta, ¿no? Y ya Claro, el dato sería la respuesta. sí. Nada más que debes de distinguir. Una cosa Sí, es que le sí, preguntes y otra cosa es que tú digas cuál es tu variable de interés. sí, sí. Nacionalidad de la persona. Esa Ujú. es la variable. La pregunta es, ¿qué nacionalidad tienes? Cuando vayas y le preguntes a alguien, ¿no? O sea, se relaciona, pero la pregunta con la variable, pero la variable se especifica bien. ¿Sale? ¿Sí? O, por ejemplo, número de niños en una familia. Pues ya, no vas a ir a preguntar número de niños en una familia, ¿verdad? Simplemente vas y preguntas, ¿cuántos niños tienen esta familia? ¿Cuántos niños menores de 5 años tiene esta familia? ¿Qué sé yo? Ya vas poniendo ahí tus números. Cada número que te vayan dando, ese es el dato de tu variable. ¿Quedó? Chicos. Sí, profe. Sí. Sería como preguntar cuánto pesas y que digan, no, pues 70 kilos. El A ver, dato sería 70 kilos. ¿y cuál es la variable? El peso. Peso de la persona, ¿no? O peso de una persona, o el promedio de peso de una población, no sé, qué sé yo. ¿Sale? Ese tipo de cosas son las que tenemos que conocer. Vamos viendo entonces. Ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Con rojo.
Bueno, con azul. Ay. Ejemplo. Vamos a escribirlo con el teclado. Y con color azul. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos consulta Mitofsky. Está muy chiquito, ¿verdad? No se ve. 20. No, está muy chiquito. Este tipo de letra. 28. Ahí está. Vamos a ponerle consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky. Sí, la J. Mitofsky. Realizó un estudio de opinión. Y ponemos acá aprobación. Aprobación de gobierno. Aprobación de gobierno. Bueno. Con un grupo de 1000 mexicanos. Con un grupo de 1000 mexicanos mayores de edad. Residentes, ¿sí? En el territorio, residentes en el territorio mexicano. Punto seguido, se les preguntó si aprueban o desaprueban el gobierno de AMLO. Bueno, Andrés Manuel, ¿no? Bueno, vamos a ponerle además AMLO, para ¿sí? Bueno, ¿cómo el 49, es un decir, ¿verdad? 49.7% dio una respuesta afirmativa, con ello se concluyó que la mitad ¿dónde está? Aquí está y se acabó. Con ello se concluyó, ¿verdad? Que la mitad de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, aprueba el gobierno de AMLO. Punto. Listo. Ahí está, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Consulta Mitofsky realizó un estudio de opinión, aprobación de gobierno, ¿sí? Con un grupo de 1000 mexicanos mayores de edad.
residentes en el territorio mexicano. Se les preguntó si aprueban o desaprueban el gobierno de AMLO. Como 49.7% dio respuesta afirmativa, con ello se concluyó que la mitad de los ciudadanos mexicanos aprueban el gobierno de AMLO. ¿Sí? Vamos viendo, dijo el ciego. Vamos viendo, dijo el ciego. Está lleno. Y tenemos más aquí. Espacio, no sé por qué. Me dio esta. Que ya no. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice. Está, no la veía yo. Osh. Bueno, ahí está, ¿verdad? Listo, ya está. Ya tenemos ahí nuestro ejemplo. Muy bien. A ver, jóvenes, este ejemplo es un ejemplo de estadística descriptiva o inferencial. ¿Qué tipo de estadística es? Descriptiva. Inferencial. Este es Inferencial. ejemplo de estadística descriptiva o inferencial. Ajá. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Descriptiva o inferencial? Inferencial. Descriptiva. Bueno, ¿por qué descriptiva? ¿Por qué descriptiva? ¿O por qué inferencial? Es Por inferencial porque está... Le pregunté a 1000 mexicanos y de ellos dijeron que toda la población de mexicanos. Efectivamente, es inferencial, ¿verdad? ¿Por qué es inferencial? Porque de la pequeña muestra, que es el 49.7% que respondió afirmativamente, ellos están concluyendo, ¿verdad? A la mitad de la población, la mitad de los ciudadanos mexicanos aprueba el gobierno. O sea, está yéndose de lo particular a lo general, ¿sí? A lo general. Está hablando que toda la mitad de la población, o sea, de toda la población, la mitad, como dijo que el 49.7 aprueba el gobierno, entonces dijo, no, pues la mitad aprueba el gobierno de AMLO, perdón. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, la mitad de la población aprueba el gobierno de AMLO. Entonces, es un ejemplo de estadística inferencial, porque está haciendo inferencia, está hablando de lo particular a lo general. Está haciendo inferencia sobre un dato. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿No? Inferencial, ¿verdad? Respuesta, estadística, inferencial. Estadística inferencial, ¿verdad? ¿Sí? Ya que está hablando de lo general, de lo particular a lo general. Ya que está haciendo conclusiones, inducciones, ¿verdad? Vamos a ponerle así, inducciones sobre la población. Sobre la población. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quién es la muestra? Los 1000 mexicanos. Los 1000 mexicanos. ¿Quién es la muestra? Es algo usado con la población, pero bueno. No, que la canción. Quiero. ¿Quién es la muestra? Entonces, respuesta. ¿Quién es la muestra? Los 1000 mexicanos mayores de edad. Perfecto. 1000 mexicanos mayores de edad. ¿Verdad? Siguiente pregunta. ¿Quién es la población? Los ¿Quién mexicanos. es la población? ¿Quién es la población? Hay que tener mucho cuidado. Los mexicanos.
¿sí? Entonces quiere decir que le puedes ir a preguntar a un niño. Un Los, niño que se diga mexicano. Los los mexicanos. mexicanos mayores de 18 años. Ciudadanos Mayores de edad, mexicanos. ¿sí? Todos los mexicanos residentes en el territorio, todos los residentes en el territorio mexicano mayores de edad. Esa es la población. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Todos los mexicanos residentes mayores de edad. Todos los mexicanos residentes mayores de edad. Bueno, ¿y cuál es la variable de estudio? Si aprueban o no aprueban el El gobierno. La gobierno aprobación o del gobierno. es, la variable de estudio sería aprobación de gobierno, ¿no? Aprobación de gobierno. Así es. O también, como dijo la compañera, también puedes responder cuál es la variable de estudio, el nivel de aprobación o desaprobación del gobierno en turno, en este caso de AMLO. Nivel de aprobación o desaprobación del gobierno en turno. Para mayor facilidad era aprobación de gobierno. ¿Sale, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes, eso? ¿Quién es la variable de estudio? Híjole, ya no me cabe para escribir quién es la variable de estudio. Tantito vamos a bajarlo, ¿sí? Para que pongamos eso. Sale. Listo, ahora sí ya. Variable de estudio. Ay, no, este no es. Aquí está. Lo ponemos con... ¿quién es la variable de estudio? ¿Quién es la variable de estudio? ¿Sí? Aprobación de gobierno. Aprobación de gobierno. Aprobación de gobierno o también verá nivel de aprobación o desaprobación del gobierno de AMLO. También lo podemos poner así, ¿verdad? Chicos, ¿dudas? O nivel de aprobación del gobierno de AMLO. También lo podemos dejar así. ¿Quedó, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ya que sabemos esta parte, ¿verdad? Ya sabemos algunas nomenclatura, ¿verdad? Importante, notación importante sobre estadística, ¿verdad? Que son las más importantes. Seguimos con la notación, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos una variable, que la variable nos va a dar un dato, ¿verdad? Y además viene algo importante, el dato. El dato se puede dividir de dos formas, jóvenes, ¿sí? Una que se llama dato cualitativo o dato cuantitativo. Cualitativo o cuantitativo. El primer tipo de dato nos muestra cualidades, atributos, por eso se le llama cualitativo, porque nos muestra cualidad o atributo. El otro dato cuantitativo, ¿verdad? Es un dato numérico, ¿sí? Es un dato numérico. Cuantitativo, contar, dato numérico. Y dentro de estos datos numéricos podemos tener datos discretos y datos continuos. ¿Cuáles son los discretos? Los que no son chismosos, no es cierto. Los que surgen del conteo son aquellos datos que tú puedes contarlos. Tú puedes darles el orden con los números naturales. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10º dato. ¿Sí, jóvenes? Y los continuos no se pueden contar. Siempre están en intervalos, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 2, ¿verdad? ¿Sí? De 2 a 3, ¿sale? ¿Sí? Bueno, entonces, son ejemplos entonces de datos, discretos y continuos, ¿sí? Por ejemplo, el que dijimos, ¿verdad? De la duración de una canción es dato continuo, porque puede que valga 2.5, 2.7, 2.51,
¿verdad? Pero, por ejemplo, el número de hijos de una familia, pues sí puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, con los números naturales, sí se pueden, incluyendo al 0, los números enteros positivos. Se puede decir quién es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sale? Esos son los discretos. Bueno, ahorita vamos a ver más por ahí. Pero esa es la principal diferencia. Vamos a ver entonces, vamos a escribir todo eso que dijimos, ¿verdad? Para que tengamos información. Tenemos una línea. Bueno, aquí. Bueno, está. Uy, me choca esto. Bueno, vamos a hacerlo más pequeño para que lo podamos trabajar. Listo, ahí está, ahora sí. Bueno, ahí está. Datos, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de datos. Vamos a ponerle así, dato. Aquí le ponemos, bueno, es que luego no se puede. Existen dos tipos de datos. Existen dos tipos de datos, ¿verdad? Uno que es el dato cualitativo, ¿verdad? Cualitativo, ¿sí? O atributo. Atributo, ¿sí? ¿Cuál es ese? Ponemos, es el resultado de un proceso que categoriza o describe un elemento de una población. Un elemento de una población. ¿Sí? Por ejemplo, tu nacionalidad. Eso es cualitativo, una cualidad. Mexicano, estadounidense, español, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces luego tenemos los datos cuantitativos. Dos, ¿verdad? Cuantitativos. O numéricos, ¿verdad? Numéricos. Bueno. Y ponemos ese resultado. Es el resultado. Es el resultado de un proceso que cuantifica que cuenta o que mide. Cuenta o que mide. Bueno, ahí está. Estos se clasifican a su vez, ¿sí? Vamos a ponerle 2.1, en discretos, ¿sí? Y vamos a ponerle acá, discretos, ¿verdad? Son aquellos que surgen del conteo. Son aquellos que surgen del conteo, ¿sí? Y continuos.
¿Cuáles son los continuos, verdad? Son aquellos que surgen de una medición. Son aquellos que surgen de una medición, ¿verdad? De una medición. Entonces ya tenemos ahí nuestros tipos de datos. Bueno, Profesor, mande usted. los cualitativos también se pueden ordenar en nominales y ordinales, ¿no? Ah, sí, ahorita vemos ese tipo de clasificación. Sí. Así es. Los cualitativos. Así es, así es. Ahorita vemos esa clasificación. Bueno. Ordinales, ¿verdad? De razón también hay, en el caso de los cuantitativos, de razón y de proporción y de intervalo, ¿no? Son esos tipos de clasificación. Bueno, entonces igual que hay datos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Lo mismo pasa con las variables. También hay variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Las que nos dan datos cualitativos. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Las que nos dan datos cuantitativos. Y también hay variables discretas y continuas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Lo mismo pasa para las variables, ¿verdad? Tipos de variables. Vamos a ponerle acá. Tipos de variables. Tipos de variables, ¿verdad? Y aquí tenemos un tipo que se llama no está bien escrito, ¿verdad? Cualitativas, ¿verdad? Cualitativas, datos cualitativos. Cuantitativas. La de cuantitativas, ¿verdad? Y dentro de estas existen unas que son discretas y otras que son continuas. Continuas. Entonces, así también pasa con las variables. Variables cualitativas, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta que tú hagas, te van a responder, ¿sí? Por ejemplo, una variable cualitativa, que dijimos, ¿verdad? Tu grado de estudios, ¿sí? ¿Sí? Una variable cuantitativa, el peso de una persona, ¿verdad? ¿Sí? O la temperatura, la temperatura del ambiente, ¿sí? También puede ser, ¿verdad? También son mediciones. La altura de una planta, ¿sí? Cosas así. Bueno, listo. Ya está. Y bueno, lo que decía el compañero, las escalas de medición. Lo que tenemos ahora son las escalas de medición. Escalas de medición. Escalas de medición. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Escalas de medición o formas de clasificar los datos. Formas de clasificar los datos. Bueno, existe una que se llama nominal. Nominal, ¿verdad? Bueno, aquí en la escala nominal vamos a meter aquellos datos que clasifican o categorizan, ¿verdad? ¿Sí? Clasifican o categorizan a la variable de estudio. No se pueden ordenar y no existe una relación de magnitud entre las categorías. No puedes decir quién es mayor, quién es menor, ¿verdad? Por ejemplo, la nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad, pues es mexicano, estadounidense, nicaragüense, ¿verdad? No puedes decir quién es más alto que otro, quién es primero y quién es después. Simple y sencillamente estás categorizando a la variable, ¿sí? Entonces es una escala nominal. Entonces la escala nominal clasifica
clasifica, ¿verdad? O categoriza. Clasifica o categoriza los datos. Clasifica o categoriza los datos, ¿verdad?, de las variables de estudio. De las variables de estudio, ¿verdad? ¿Sí? No pueden ordenarse. No pueden ordenarse. ¿Sí? Y no existe una relación de magnitud. No existe una relación de magnitud. De magnitud. ¿De acuerdo? Entre las categorías. Entre las categorías. ¿Verdad? Entre las categorías. Bueno, después de eso tenemos a la escala ordinal. La escala ordinal. Bueno, aquí va a pasar lo igual que estas, ¿verdad? Pero la diferencia es que si puedes, ¿verdad? Sí existe esa relación, esa forma de decir quién va primero y quién va después, ¿sí? Sí puedes poner ese orden. Lo puedes ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Tampoco es posible determinar diferencias entre los valores y no poseen la propiedad, ¿sí?, de intervalos iguales entre unidades adyacentes, ¿verdad? Entonces, lo principal de esto es que tú puedes decir quién es el menor y quién es el mayor o viceversa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el grado de estudios, ¿sí? O el grado académico en Chapingo, ¿no? Que va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si estás, ¿en qué grado vas? Voy en segundo. ¿En qué grado vas? Voy en tercero, ¿sí? Entonces, si estás diciendo, ¿sí?, una forma de ordenar la respuesta. ¿Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, ¿verdad? Sí, por ejemplo, también, ¿qué otra cosa podría ser, jóvenes? No Las sé. calificaciones. No, esas no. Esas La no. edad. No, tampoco. El grado de satisfacción. ¿Se han ido a comprar? Acuérdense que son la variable nominal y ordinal, son lo que dijo el compañero, son datos, vienen de datos cualitativos, son cualidades, ¿sí? Son cualidades. Entonces tú puedes decir, nivel de satisfacción. Cuando van a comprar ahí a Herrera, ¿me pueden responder una encuesta? Y les ponen ahí, ¿verdad? ¿Les gustó quién lo atendió? Sí, no, tal. O sea, puedes ordenar en ese tipo de cosas. Es bueno, fue malo, fue bueno, fue malo, más o menos, bueno, excelente. Entonces estás categorizando, ¿de acuerdo? Estás poniendo quién es mejor, ¿sí? Entonces, del menor al mayor, ¿sí? Entonces sí existe una forma de ordenarlos. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces vamos a poner acá sus valores se ordenan, ¿verdad? De mayor a menor o viceversa. ¿Sí? Entonces sí estás ordenando los datos, ¿verdad? Si estás diciendo, esa es la principal característica. También no es posible poner diferencias entre dos valores. Si no puedes decir que el segundo es mejor que el que va en tercero, simplemente está ordenado, ¿sí? No hay más que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? Otro es si un medicamento pues, ha mejorado la salud de una persona, ¿no? Puedes decir, mejoró, empeoró. Entonces, ahí está. ¿Ya? Estás categorizando entre uno más alto o uno más bajo, ¿no? Bueno, todos los valores se ordenan, ¿sí? Y no hay diferencias
entre dos valores de ellos, ¿verdad? No es posible determinar diferencia entre dos valores de ellos. No es posible, ¿verdad? Determinar diferencias entre dos valores. ¿Por qué ya se acabó mi hoja? Comencé mal, ¿verdad? Creo. No, ya se acabó. Ahí está, aquí hay más. Aquí hay más espacio. Bueno, entonces ya está, ¿no? Ya tenemos ahí nuestros tipos de escala de medición. Estas escalas son específicamente, ¿verdad?, para variables cualitativas, ¿sí? Esta escala nominal y ordinal. Y luego vienen las escalas para las variables cuantitativas, que son de intervalo o de razón o proporción, ¿sí? Las de intervalo, ¿qué pasa con ellas? Pues las de intervalo se puede calcular las diferencias entre valores obtenidos de una variable. Se puede calcular diferencias entre ellas, ¿verdad? Son numéricas. No existe un punto de partida inherente, ¿sí? Además, si el cero existe, esta es la clave para poder decir que es de intervalo. Si el cero existe, no implica ausencia de la cualidad. ¿De acuerdo, jóvenes? No implica ausencia de la cualidad. Por ejemplo, el año cero. El año cero no quiere decir, ¿verdad?, que ese año no existió o que el tiempo no existió ahí. Simplemente es una forma de determinar un tiempo, el año cero, ¿sí? O por ejemplo, 0 grados, 0 grados, 0 grados Celsius. No implica que no hay temperatura, ¿verdad que no? Simplemente que es una cualidad, ¿verdad? Es una cualidad de la variable. No implica la ausencia de lo que tú estás midiendo. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O no? ¿Quedó claro o no? Sí se entendió. Sí, profe. Bueno, y entonces, para de razón y proporción, ahí sí el cero indica ausencia de la característica, ausencia de la variable, ¿verdad? Ausencia de la condición, y posee un cero absoluto. El cero sí es absoluto e indica que no está la cualidad. ¿Sale, jóvenes? Que no está la cualidad. ¿Sí? Bueno. Jóvenes, ¿alguna duda? Mañana ya ponemos bien cuáles son los de intervalo y lo de razón y proporción. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ya ponemos algunos ejemplos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces por el momento, por la clase de hoy, nos damos por bien servidos y ya mañana continuamos. Bueno, ¿cierto? ¿Cuándo? Sí, mañana, ¿verdad? Mañana continuamos con más Profe, información. mañana a las 6:30, ¿correcto? 6:30, por favor. ¿Vale? Cuídense. Sí, Sí, profesor. profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos, Hasta profe. mañana. Que esté bien. Gracias, hasta mañana. mañana, profe. Hasta luego, Hasta profe. mañana. Hasta luego.